Vemos el trabajo práctico número 3. Como comentamos, hicimos la actividad 1, que era escribir aquellos productos como potencias, los que se pudieran escribirlos como potencias. ¿Bien? Había algunos que no se podían. Por ejemplo, el E no se puede escribir como una potencia, el G tampoco se puede escribir como una potencia, el J tampoco lo van a poder escribir como una potencia, el L tampoco lo van a poder escribir como una potencia, ¿sí? El M tampoco, el P tampoco lo van a poder escribir como una potencia, ¿sí? El Q tampoco, porque tienen 11 por 1 por 111, y el R tampoco lo van a poder escribir como una potencia, ¿sí? Eso tiene que ser todo el tiempo el mismo número. Tiene que ser siempre el mismo número, exactamente. Si tienen números distintos, no lo van a poder escribir como una potencia. ¿Bien? Por ejemplo, el que sí van a poder es el O. El O sí lo pueden escribir como una potencia, porque son todos 2. El N también lo pueden escribir como una potencia, porque son todos 12. El punto 2 era al revés. Ya tengo las potencias, ya nos dan las potencias. Entonces, en ese caso, tenemos que desarrollar cada potencia. ¿Bien? Por ejemplo, el K es 3 a la quinta, ese, ¿bien? Se los voy a hacer como que para que más o menos se den una idea. El K, que es el 3 a la quinta, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? En ese caso íbamos a hacer 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Bien? 5 veces. ¿Y eso va a ser igual a quién? 3 por 3 me va a quedar 9. Después, 9 por 3 me queda que es 27. 27 por 3 me queda que es 81. ¿Bien? Y ahora, 81 por 3, lo cual me queda que es 243. ¿Bien? Si desarrollaron la tabla, ¿sí? Era la actividad número 3, que era desarrollar, escribir y poner lo que era cada potencia, donde va el 3 a la quinta, ¿bien? Que sería en esta casilla, ahí colocarían el 243. En ese lugar, en esa casilla, van a poner el 243, en el que está 3 a la quinta. Si ustedes se fijan, muchas de los que están aquí, ¿sí? Muchos de las potencias que están en el punto 2, van a poder completar la tabla que está en 3, ¿sí? Básicamente es para eso. Después la tabla está de potencia, la van a poder usar con el tema siguiente, que es radicación, ¿sí? Para eso es esta tabla, o para eso va a ser esta tabla, para poder interpretar el tema que sí, que son las raíces. Pero por ahora vamos solamente con potencias. Vamos a ir ahora a lo que es la actividad número 4. ¿Bien? La actividad número 4 nos habla de lo siguiente. ¿Qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 6 centímetros? Y después dice, ¿y si su lado mide 9 centímetros? Y otro cuyo lado mide 13 centímetros. Vamos a ir a la pizarra ahora, así les indico cómo sería esto, para recordar algunos conceptos, obviamente. Es decir, área o superficie de un cuadrado, área o superficie de un cuadrado. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Ya este concepto lo trabajamos anteriormente. Para calcular el área de un cuadrado, habíamos dicho que multiplicamos, hacíamos lado por lado, ¿verdad? Lado por lado. Pero ahora que sabemos potencia, ¿sí? Ahora que sabemos potencia, esa expresión que teníamos, la vamos a escribir de esta forma, como que el área es igual al lado
elevado al cuadrado. Y eso es lo mismo, o exactamente lo mismo, que hablar de la superficie. ¿Qué diferencia iba a haber entre el área y la superficie? La diferencia que vamos a tener es que la superficie le vamos a agregar las unidades. Las unidades, ¿bien? Eso es lo que le vamos a agregar ahora a la superficie. Y entonces, ahí me van a decir, ¿qué superficie tiene un cuadrado? ¿Bien? Le vamos a tener un cuadrado y nos dice, ese cuadrado tiene un lado equivalente a 6 centímetros. ¿Bien? Nos dicen el lado vale 6 centímetros. Si es un cuadrado, sabemos que su lado es el mismo para todos. Todos los cuadrados tienen sus lados congruentes. Bien. ¿Qué nos van a pedir? Nos piden la superficie, el lugar que ocupa en el plano. ¿Bien? Todo lo que está dentro vendría a ser. Eso nos están pidiendo, la superficie. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la superficie? Vamos a decir así. Superficie va a ser igual a los 6 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, acá tengo que elevar tanto el 6 como la unidad al cuadrado. Es hacer 6 por 6 y centímetro por centímetro. Entonces, ¿cómo queda? 6 al cuadrado es hacer 6 por 6, lo cual nos queda que es 36. Y como es una superficie, tengo que indicar que es una superficie. ¿Cómo lo indico? Diciendo centímetros al cuadrado. De esa manera voy a indicar que la superficie de ese cuadrado es 36 centímetros cuadrados. ¿Bien? Y una vez que llego a ese resultado, lo voy a recuadrar. Voy a decir, bueno, ese es el resultado. Bien. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que me dicen, bueno, ahora tengo un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado ahora, pero me dicen que el lado de ese cuadrado mide 9 centímetros. ¿Bien? Ahora mide 9 centímetros. El lado de ese es igual a 9 centímetros. Y si es un cuadrado, sabemos que todos sus lados van a medir 9 centímetros. ¿Y qué me piden? Me piden la superficie de ese cuadrado, ¿sí? Como me piden la superficie, me están pidiendo qué región del plano va a ocupar. ¿Bien? Lo que marqué ahora con este color lila. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Bueno, vamos a poner así que la superficie va a ser igual a colocar 9 centímetros y todo eso al cuadrado. ¿Y cómo se hace? Bien, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a elevar al cuadrado tanto el 9 como el centímetro cuadrado. ¿Bien? ¿Qué hacemos? 9 por 9 es 81. Y como tengo que indicar que es una superficie, vamos a poner que son centímetros cuadrados. Y listo, ya está. La superficie que ocupa este cuadrado en el plano es de 81 centímetros cuadrados. De ahí ya terminaría. Les va a quedar a ustedes plantear el caso donde tengan un cuadrado, ¿sí? Cuyo lado tenga una longitud de 13 centímetros. ¿Sí? Ese le va a quedar a ustedes plantear. Van a tener que plantear la formulita y después desarrollar. ¿Bien? Eso es para el cuadrado. Y esto es el punto número 4. ¿Sí? El número 4 pedía cuál era la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 6 centímetros, la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 9 centímetros y la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 13 centímetros. ¿Qué se lo van a hacer ustedes? ¿Bien? La actividad número 5, ¿bien? La actividad número 5 me está diciendo o me está pidiendo que qué volumen tendrá un cubo
si se sabe que su arista mide 4 centímetros? Y si su arista mide 8 centímetros, y la otra dice, y otro cuya arista mide 11 centímetros. Entonces, vamos a ver qué sucede en este caso. Vamos a pasar nuevamente a la pizarra. Ya tenemos lo que va a ser volumen de un cubo. De un cubo, o también le podemos llamar hexaedro regular. Ese es el nombre que recibe. Bien. Nosotros dijimos que para calcular el volumen de un cubo o un hexaedro regular, vamos a multiplicar el valor de la arista por el valor de la arista por el valor de la arista. ¿Bien? Y vamos a hacer 3 veces. Pero ahora ya conocemos el concepto de potencia. Entonces vamos a indicar el volumen de un cubo, lo vamos a calcular haciendo el valor de la arista, pero elevado al cubo. ¿Bien? Entonces, si tenemos un cubo, por ejemplo, vamos a dibujarlo. Tenemos un cubo y nos dicen que ese cubo tiene una arista que mide 4 centímetros. Bien, entonces le voy a dibujar el cubito ese, cuya arista mide 4 centímetros. Vamos a tener algo así. Vamos a dar la sensación de profundidad, borrando un poquito las líneas de atrás. ¿Sí? Estas líneas no se verían. Bien, nos dicen que la arista de este cubo es 4 centímetros. Tanto la de la altura como la de la profundidad. Bien, es un cubo, sabemos que todas sus aristas tienen la misma longitud. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para calcular el volumen de este cubo, vamos a indicar lo siguiente. El volumen va a ser igual a el valor de la arista, pero ahora, como tiene 3 dimensiones, lo vamos a elevar al cubo. Entonces, acá vamos a hacer 4 al cubo, ¿sí? 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, por 4, 64. Y ahora tenemos un volumen, ¿sí? El cubo ocupa un espacio, ¿sí? O un lugar en este espacio. Y para indicar el espacio que ocupa, le tenemos que decir que son centímetros, pero van a ser cúbicos ahora, centímetros cúbicos, ¿bien? No es una superficie, ¿bien? No es una superficie, y tampoco es algo lineal que pueda medir con una regla, ¿bien? Eso no lo puedo medir con una regla. Entonces, tengo que aclarar o decir que son centímetros cúbicos, ¿bien? Centímetros cúbicos. Bien, vamos ahora al otro, donde me decía qué pasaba, o cuál iba a ser el volumen de un cubo cuya arista medía 8 centímetros. Entonces, voy a dibujar ese cubo. Voy a tener, como quien dice, un cuadrado. Voy a tener otro más atrás. De esa forma es más fácil dibujar un cubo. Primero dibujamos 2 cuadrados. Después lo que hacemos es unir los vértices de ese cubo, ¿sí? Al unir los vértices, le damos esta sensación de algo tridimensional. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es borrar un poquito las líneas de atrás para dar esa sensación de algo tridimensional. Y sabemos que esas aristas ahora, para este caso, van a medir 8 centímetros. Todas las aristas miden 8 centímetros. ¿Bien? Porque estamos
un hexaedro regular. Bien, bueno, ¿cómo calculamos ahora el volumen de este cubo? Vamos a usar la misma fórmula, ¿sí? Vamos a indicar que el volumen va a ser igual a ¿quién? A los 8 centímetros, pero ahora elevado al cubo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me queda este volumen? Esto va a ser 8 por 8 por 8. ¿Bien? 8 por 8 es 64. Y 64 por 8 va a quedar que es 512. Pero 512, ¿qué son? Ahora tengo que indicar qué es ese 512. Ese 512 van a ser parte de un volumen. Entonces, van a ser centímetros cúbicos. De esa manera. ¿Bien? Y ahora ese resultado lo vamos a recuadrar. ¿Bien? Ahora a ustedes les va a quedar para hacer determinar el volumen del cubo, ¿bien? Cuya arista mide 11 centímetros, ¿bien? Entonces, yo les hago el dibujito como para que se den una idea de lo que están haciendo, ¿bien? Si ustedes después lo quieren dibujar, lo dibujan para decir, bueno, el volumen del cubo va a ser de tanto. Bien, le damos la sensación de tridimensionalidad, borrando un poquito las líneas de atrás. Y sabemos ahora que ese cubo que hemos dibujado, su arista mide 11 centímetros. Esto es un gráfico, un esquema modelo, ¿bien? No hace falta que dibujen un cubo con una arista de 11 centímetros, o de 8 o de 4, ¿sí? Sepan que en matemáticas vamos a usar, nos vamos a manejar con esquemas, ¿bien? Entonces, después pondrán que el volumen va a ser igual a los 11 centímetros al cubo, ¿bien? Esto es un esquema, lo hacen de esa manera, haciendo un esquema, ¿sí? Bueno, eso es la actividad número 5, ¿bien? A ustedes les va a quedar terminar, completar y decir cuál es el volumen de un cubo cuya arista mide 11 centímetros, ¿sí? Entonces les va a quedar a ustedes como actividad. En la actividad número 6, ¿sí? En la actividad número 6, les dice determinar una expresión genérica que exprese y represente el área de cada una de las siguientes figuras o el volumen de los cuerpos en su defecto. Bien. En el caso de tener, aquí en el primero que es un rectángulo, ¿sí? Esto va a ser un rectángulo, vamos a ponerle el nombre a esta figura, que es rectángulo. El rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Bien. El área de un rectángulo, acá vamos a poner área, ¿por qué vamos a poner área? Porque no tenemos unidades. Me dice que la altura mide X y la base mide 2X. Entonces, en este caso, como no tengo unidades, no me dice son 3 centímetros, 4 metros, 5 metros o 20.000 kilómetros, ¿bien? Me dice, bueno, la base es 2X y la altura es X. ¿Cómo voy a expresar el área de esta figura? ¿Bien? Para un rectángulo, ¿sí? Para un rectángulo, la forma de determinar el área es haciendo base por altura, ¿sí? Multiplicando el valor de la base por el de la altura. Entonces, en este rectángulo, ¿cuánto mide la base? Me dice que es 2X. ¿Y cuánto mide la altura? Me dice que es X. Entonces, el área para esta figura, vamos a decir que es 2X por X. El tema es que tenemos X por X. Entonces,
A eso lo vamos a poder indicar de esta forma. 2x o 2 por x, pero como tengo 2x multiplicándose entre sí, lo vamos a indicar como x al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a poner de esa manera. La figura que sigue es un cuadrado, ¿sí? Esta se llama cuadrado. Y sabemos que para calcular el área de un cuadrado, ¿qué hacemos? El valor del lado lo elevamos al cuadrado. Entonces, en este va a ser sencillo. ¿Por qué va a ser sencillo? Porque si es un cuadrado, sabemos que el área de esta figura va a ser el valor del lado al cuadrado. ¿Y cuánto vale el lado en este caso? Vale x, es un número que todavía no conocemos. Entonces, lo indicamos de esa forma. ¿Bien? El que sigue se llama triángulo. Triángulo. Y para determinar el área de un triángulo se multiplica el valor de la base, ¿sí?, por la altura, y luego eso, ¿sí?, se lo divide por 2. Se lo divide por 2. Se lo expresa de esta manera. ¿Bien? Así. Lo pueden ver de esa forma, o también puede aparecer como que eso es igual a la base multiplicada por la altura, lo pueden poner así entre paréntesis, y después les queda dividido 2. Las dos expresiones son equivalentes, ¿sí? Las dos son equivalentes. Entonces, en este me dice que la base mide 3i y la altura 2i. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra área para el triángulo? Y el área para este triángulo va a ser así. Vamos a indicar que el área es igual a ¿quién? A los 2i multiplicado por los 3i. Sabemos que en el producto podemos invertir los valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto es conmutativo, ¿sí? Es conmutativo. Entonces, lo puedo indicar de esa manera. ¿Bien? Entonces, ¿a eso qué le vamos a hacer? Después lo vamos a dividir por 2. Vamos a poner así, dividido 2. Con esa rayita estamos indicando dividido 2. ¿Bien? Entonces, me queda 2 por 3 es 6. Y después 6 dividido 2 me queda que es 3. Y luego tengo i por i, me va a quedar i cuadrado. Por lo tanto, el área del triángulo, ¿bien? El área del triángulo, ¿qué va a ser? 3i elevado al cuadrado. ¿Bien? El que sigue, el que tenemos aquí, se llama paralelogramo. Paralelogramo propiamente dicho, lo van a encontrar también así de esa manera, o paralelogramo, ¿sí? Bien, en el paralelogramo, para calcular el área de esta figura, se multiplica el valor de la base por el de la altura. Pero guarda que la altura en este caso, fíjense qué es lo que le está indicando, cuál es la altura. Esta, ¿bien? No el segmento que está inclinado, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a ser el área? La base es 3t multiplicado por la altura, ¿sí? En ese caso es 2t. Finalmente, esto lo podemos escribir de otra forma. Multiplicamos el número con el número, o sea, 3 por 2 nos queda 6, y t por t va a quedar que es t elevado al cuadrado. ¿Bien? Ahí ya estaría expresado, ¿bien?, el área de ese paralelogramo. El que me sigue es este. ¿Cómo se llama este? Este ya lo conocemos porque fíjense que las aristas me dicen que todas valen z. Esto es un cubo. ¿Bien? Esto es un cubo. Profe, Sí. Abril de Leo está queriendo entrar. Está en sala de espera. Ah, Eso porque le quería decir al profesor. un nombre distinto. Eso es lo que pasa. Tienen que entrar con el nombre que corresponde.
Sí, quería decirle eso al profesor, pero está hablando. Bueno, entonces, tenemos el cubo ahora que para calcular, digamos, el volumen, si es un cuerpo, va a tener un volumen. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el volumen? El volumen va a ser igual al valor de la arista elevada al cubo. ¿Sí? El valor de la arista elevada al cubo. Entonces, como en este caso la arista vale z, ¿bien? Vamos a indicar que el volumen de este cubo es z al cubo. Ahí está. ¿Bien? Y por último, tenemos esta otra figura. ¿Bien? Tenemos esta otra figura. Las aristas no valen lo mismo. Entonces, en ese caso, la figura que tenemos es un hexaedro que no es regular. ¿Bien? Es un hexaedro no regular. O sea que sería un paralelepípedo, si vamos al caso. Sería una figura de ese tipo. ¿Y cómo se calcula el volumen de esta figura? Se multiplica el valor del frente por la profundidad por la altura. En este caso, ¿cuánto vale el frente? El frente en este caso me dice que es X. ¿Cuánto es la profundidad? La profundidad son 3X. ¿La altura cuánto es? 2X. Bien. ¿Puedo acomodar esa expresión, ese X por 3X por 2X? ¿Lo podría acomodar de alguna manera? Sí, podría acomodarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a dejar en principio los números, ¿sí? Que se llaman coeficientes, o sea, voy a multiplicar 3 por 2, que va a quedar que es 6, y después voy a acomodar esto de las X, porque tengo 3X multiplicándose entre sí. Entonces, si tengo 3X multiplicándose entre sí, voy a poner una sola, pero le voy a poner el exponente que corresponde. Como hay 3, vamos a poner X al cubo. ¿Sí? Y ahí ya terminaría. ¿Sí? Ahí terminaría.